hablado tanto de comercio exterior, por eso es importante lo que a lo que le hemos hecho seguimiento durante esta última semana, que tiene que ver con la construcción de Puerto Antioquia. Que es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de los últimos años, o por lo menos de infraestructura portuaria, que los puertos es por donde sale y entra la mercancía a Colombia. Y en medio de esta situación comercial, la construcción de ese puerto, hay muchos que la defienden, que dicen que será un gran elemento para nuestro país, otros que la critican. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro lo oímos criticando la construcción de ese puerto. Pero hay personas que quieren frenar la construcción de ese puerto, y ayer hablábamos con la abogada Catalina Otero, que representa algunas de esas personas, que son una familia, la familia Virama, que dice que uno de los predios que está ahí alrededor del puerto es de ellos, y que el puerto o el proyecto tiene que indemnizarlos con 50.000 millones de pesos para que el proyecto pueda seguir adelante. Recordemos un poquito lo que nos dijo la abogada Otero ayer precisamente sobre eso. Asumí una causa que es justa, en la cual creo, en la cual defiendo, y voy a seguir representando. Aquí hay un tema de titularidad jurídica del predio que solo el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia podrá dirimir. Yo tengo la respuesta de la ANT que dice que el título sí existe, que sí es auténtico, y eso es parte de lo que estamos esperando que la ANT nos responda con la reconstrucción del expediente. Son dos cosas muy distintas, y esta familia lleva 40 años allí. Que no aparezcan en los libros de Puerto Girón, a mí eso me tiene sin cuidado, pero además porque ellas no son negritud, ellas son raizales, pero son oriundas de Turno. Las hijas nacieron en la presumida, ellas se criaron en la presumida. Hay toda una comunidad rodeándonos, y en este momento lo que quieren es callarme. En este momento lo que las prácticas de Buenaventura quieren es tirarme al piso, callar mi voz, que yo no defiendo a estas mujeres, que tire la toalla, me quieren distraer con ese tipo de acusaciones, y yo no lo voy a permitir. Otero. Y precisamente sobre este tema, un diputado del departamento de Antioquia, Camilo Calle, le envió un trino al presidente Gustavo Petro, en donde involucra al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el freno de la ejecución del proyecto de Puerto Antioquia. Lucas. Pregunta el diputado Calle Camila en un trino del 22 de abril. Presidente Gustavo Petro, ¿es de su conocimiento o directriz la presunta presión de parte del ministro Armando Benedetti al Consejo Directivo de Corpurabá para regresarle el dominio de la institución al señor Julián Bedoya? ¿Es usted consciente del enorme daño institucional hecho? Claro, porque la denuncia que hizo desde un principio el director de Corpurabá es que lo querían presionar y sacar del cargo para que le devolvieran a Julián Bedoya, este político antioqueño, el dominio de esa corporación para poder ayudar a que se frene la construcción del puerto, de Puerto Antioquia. Por eso, por este trino, y ahora pues a ver de dónde se saca que el ministro Armando Benedetti está en ello también, es que estamos en comunicación con el diputado Calle del departamento de Antioquia. Diputado, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Camila, Ana Cristina, un gusto muy grande, gracias por este espacio. Diputado, nosotros hasta ahora habíamos oído a Julián Bedoya y cómo Julián Bedoya pues estaba ahí intentando pues retomar el control de Corpurabá, que era la denuncia que hacía a principios de esta semana el director Tamayo. ¿Pero qué tiene que ver Armando Benedetti en todo esto? Pues hemos sido informados de que el ministro Benedetti, el hoy ministro Benedetti, estaría persuadiendo mediante llamadas telefónicas a miembros del Consejo Directivo de Corpurabá para sacar al hoy director Tamayo y poner otra persona ahí que le conserve lealtad a Julián Bedoya. Es claramente una estrategia para devolverle el poder de la institución al ex senador Bedoya. ¿Y qué interés tiene el señor Bedoya en tener Corpurabá de nuevo? Porque digamos que Armando Benedetti, como ministro del Interior, dice, listo, yo le doy Corpurabá a Bedoya para que me ayude con algunos votos en el Congreso de la República para algunos proyectos. Ahí uno entiende el interés de Benedetti como ministro del Interior, canjeando mermelada en el legislativo. Pero ¿cuál es el interés de Bedoya para frenar o para tener control sobre lo que pasa en Puerto Antioquia? Pues la captación de instituciones públicas es bastante usual en el señor Bedoya. Lo hemos experimentado en Corantioquia, que es otra corporación autónoma regional muy importante en Antioquia, la más grande,
Lo hemos experimentado en Corporaba y también lo hemos experimentado y además denunciado en la Contraloría Departamental de Antioquia. El interés es claro, es fortalecerse burocráticamente. Ellos tienen estructuras políticas que se fortalecen a través del pago burocrático con puestos y esa es en primera medida la estrategia. Pero por supuesto detrás de todas estas instituciones hay otras. En la Contraloría muchas relacionadas que también hemos denunciado con el archivamiento estratégico de procesos y con la lentitud en procesos determinados. Y en Corporaba tenemos información que también ha sido denunciada no solamente por mí, sino por muchas personalidades públicas del Congreso de la República, dentro de las cuales debo destacar a la congresista Katy Jubinao, en donde se podrían haber estado solicitando dádivas económicas a personas y a empresarios de Urabá para poner o quitar medidas ambientales desde la Corporación Autónoma Regional Corporaba. Claro, eso que usted menciona de la representante Catherine Jubinao, nosotros pusimos ayer el video y la denuncia que ella hizo el año pasado por allá en noviembre. Sin embargo, nosotros ayer hablamos con la abogada Catalina Otero, como usted pudo escuchar, y ella, pues que es pareja sentimental de uno de los empresarios de Urabá, del señor Javier Restrepo, que es socio del puerto, de Puerto Antioquia, dijo que aquí realmente quien estaba detrás de todo esto era un empresario que viene del puerto de Buenaventura, que se llama Óscar Izaza, que quiere repetir en Puerto Antioquia lo que pasó en Buenaventura. ¿Eso es verdad? ¿Quién es Óscar Izaza? ¿Qué interés tiene allá? ¿Qué está haciendo en Puerto Antioquia? ¿Y por qué Óscar Izaza, según lo que dijo la abogada Catalina Otero, estaría detrás del director de Corporaba? Pues yo escuché la entrevista de Catalina, no entiendo muy bien la forma en la que relaciona a la empresa Pío Sas, que además es socia del puerto, y al señor Óscar Izaza. Yo conozco a Óscar Izaza y lo conozco como un desarrollador portuario que llegó a Urabá hace muchos años. Es una persona de negocios que busca que sus negocios crezcan, que busca prosperidad económica y que hasta donde de mi conocimiento lo hace de manera legal y legítima. Pío Sas no solamente funge como el blanco reputacional de la abogada Otero, sino que también es una empresa socia del puerto, nada más y nada menos. Entonces no entiendo cuál es el relacionamiento que ella hace. Yo creo que lo que tratan es de presionar reputacionalmente a personas que hacen parte de la fundación misma del puerto, tratar de deteriorar sus imágenes para participar de ese concurso de presiones sobre estas personas que, a mi juicio, lo que están intentando es sacar adelante un negocio. Uno puede tener objeciones o no, yo las he tenido y las he manifestado también públicamente, y se las he manifestado a los desarrolladores portuarios, pero irse en contra de empresarios e instrumentalizar instituciones públicas para ponerles palos en las ruedas es algo que en Urabá no podemos permitir, porque además yo lo que siento, María Camila y Ana Cristina, es que estamos frente a un concierto para delinquir muy bien experimentado, que pasó de despojar tierras a voltear tierras. Y en esta ocasión se está metiendo nada más y nada menos que con el volteo de las tierras que le pertenecen no a empresarios, no a desarrolladores portuarios, no a particulares comunes y corrientes, sino a grupos ancestrales étnicos. Y ese predio, La Presumida, que ha sido más o menos el florero de Llorente de toda esta sinfonía de debates, le pertenece a un consejo comunitario, que es el Consejo Comunitario de Puerto Girón. Eso no le pertenece a los particulares, le pertenece a esas comunidades negras. Entonces, lo que estamos es frente a empresarios que tienen además un prontuario que ustedes deben reconocer. Basta con poner el nombre en Google y aparece todo lo que han hecho en términos de despojo, en términos de financiación ilegal, en términos de devolución de tierras, y ahora son los intereses del Consejo Comunitario, que lleva más de 10 años solicitándole a la unidad de restitución de tierras despojadas que les devuelva su tierra. Sí, diputado Calle, vamos por partes para entender un poco mejor esto. Ahí esta familia, pues recordemos un poco que el interés en La Presumida que está en Nueva Colonia es por esos cables que irían a la estación, a la subestación de EPM, y que Puerto Antioquia lo necesita para funcionar. Usted nos dice que es pues lo que es de público conocimiento, la comunidad, el Consejo Comunitario de Puerto Girón tiene una reclamación de tierras, es ancestral, es terreno ancestral. Tenemos pues cuáles son los linderos de toda La Presumida, y estas personas, esas 3 mujeres que son una mamá y sus 2 hijas, que se supone que son las herederas, serían las herederas del señor Jesús Avirama, ellas serían las que heredan, y hay una resolución
que viene del año 1984. La doctora Catalina Otero, ella pues me dice que nos va a mostrar el documento, que por lo delicado que es, pues no lo va a mandar, sino que es personalmente, pero pues no hemos podido verificar. La ANT dice que no tiene ese documento. ¿Qué sabe usted, diputado Calle? Usted es de Urabá y usted vive en Urabá. ¿Qué sabe usted de esta familia, de estas personas, de estos reclamantes? ¿Cuánto llevan allá? Y además hay un propietario que, si usted entra a Catastro, es la persona que sale como reclamante. Hay una persona que en Catastro es quien aparece con ese nombre, que es el señor Alejandro Sánchez Ospino. ¿Qué sabe de Alejandro Sánchez Ospino y de estas señoras? Bueno, yo la verdad tengo que ser muy respetuoso con la figura de esas señoras. Entiendo que son personas muy humildes. A mi juicio, son mujeres que están siendo claramente instrumentalizadas dentro de una estrategia de volteo de tierras. Yo en breve les comparto las dos resoluciones. Eso no tiene por qué ser objeto de misterio. Hasta hace un tiempo era un misterio si la señora Catalina Otero y el señor Javier Restrepo eran pareja o no. Ella ayer lo declaró públicamente en este medio. Eso ya por lo menos genera un nivel de transparencia y tranquilidad, y no hay ningún misterio con las resoluciones. En las resoluciones las voy a leer, miren, la 07, 63 de 1984, y hay un oficio, además son dos documentos, no solamente uno, que ya les voy a contar algo bien importante sobre estos dos documentos, que es el oficio 4881 del 2024. Ambos documentos quiero anunciarles que están en este momento siendo acogidos por la Fiscalía e incorporados a un proceso penal de falsedad ideológica y material en documento público. Estos dos documentos considera la Fiscalía y considera la Agencia Nacional de Tierras, mediante carta que le envió de manera directa a la abogada Catalina Otero, que son documentos inexistentes y faltos de legitimidad y faltos de veracidad. Entonces, por eso les digo, es muy grave lo que está sucediendo. Estos documentos ya están incorporados en un proceso penal. ¿De dónde salen estos documentos? ¿Quién los fabrica? ¿Quiénes son los reales interesados? ¿Creen ustedes que son las hermanas Avirama o la señora Ayú, herederas del señor Jesús Avirama? Yo no lo creo. Y hay otro elemento fundamental que quiero que me entiendan, que evidencia y fortalece la teoría de que estos documentos son falsos y de que estamos frente a un cartel de volteamiento de tierras, que lo han hecho en otras épocas de la historia de Urabá y lo quieren seguir haciendo. En una época lo hicieron a través de la violencia y ahora pareciera que lo quisieran hacer a través de estrategias jurídicas. Y es que el señor Jesús Avirama, que digamos es el causante de la herencia, fue beneficiado también con la asignación de otro predio baldío en el 2007. Esta información yo creo que no la tenía clara la doctora Catalina Otero. Y resulta que hay una disposición legal que dice que una persona, un mismo individuo, no puede ser beneficiado dos veces con asignación de baldíos. Entonces, lo que hay aquí claramente es un entramado para defraudar particulares, pero resulta que esos particulares son comunidades negras, pero son entonces, grupos ancestrales étnicos, son un consejo comunitario, y es con esos intereses de personas que llevan reclamando, que han sido victimizadas y que con eso están siendo revictimizadas, con quienes esos particulares están intentando meterse. Pero entonces usted lo que está diciendo, y para concluir, diputado, agradeciéndole su tiempo, usted lo que está diciendo es que la abogada Catalina Otero, su pareja sentimental, el señor Javier Restrepo, cercano a Julián Bedoya, que es este político antioqueño, lo que quieren hacer con estas tierras que están alrededor de Puerto Antioquia es hacer un volteo de tierras, o sea que ellos hacen parte de ese cartel de volteo de tierras para hacerse a esos territorios y después empezar a construir en ellos. Pues yo creo que basta con deducirlo. Hay unos documentos falsos incorporados por la Fiscalía General de la Nación en un proceso penal. Hay una asignación de un bien baldío en el 2007 que quita la posibilidad de que en el pasado le haya sido asignado un bien baldío al señor Jesús Avirama, y la teoría de ellos es que el señor guardó debajo de un colchón 40 años el documento y nunca lo registró, y cuando lo fueron a registrar fue cuando en la Oficina de Instrumentos Públicos de Apartado oficiaron a la Agencia Nacional de Tierras, y la Agencia Nacional de Tierras respondió diciendo: esa resolución no existe, esa resolución se presume falsa. Entonces pues deduzcamos todos, María Camila y Ana Cristina, quién está mintiendo, quién está interesado y quién estaría instrumentalizando, y me solidarizo con las hermanas Aviraba, que podrían, creo yo, terminar en un gran inconveniente y conflicto jurídico.
y seguramente van a terminar, pues digamos, solas por quien las ha inducido en todo esto. Ahora, ¿quién es? Deduzcámoslo. Esos terrenos no son cualquier terreno, son terrenos que van a estar al lado de un puerto. Y esos terrenos, quiero ser enfático con esto, le pertenecen no a las hermanas Avirama, no a la señora Ampara Ayú, no a la señora Catalina Otero, que además entiendo que tiene un documento firmado, que también es bueno que ella lo sepa, un documento firmado con ellas, con las hermanas Avirama, donde le cederían los derechos de usufructo sobre la propiedad una vez termine todo este debate jurídico. Qué bueno revisar si eso es cierto, porque si es así, claro que la señora Catalina Otero tiene un interés directo, no es ninguna altruista ni ninguna filántropa, lo que está haciendo es apoderándose de unas tierras que no le pertenecen y que por el contrario le pertenecen a un consejo comunitario afrodescendiente. Y miren, perdónenme que me extienda, yo quiero de verdad dejar esta idea en el aire. En medio de todo el morbo y el amarillismo que genera y la atracción que genera el debate entre políticos y las denuncias que hacemos en contra de Julián Bedoya y de todo ese grupo político que hace cosas tan raras y tan extrañas y tan mal hechas, se pierde lo realmente fundamental, que es el interés de una comunidad étnica ancestral, que no ha recibido por 10 años su titulación colectiva, que no ha recibido las tierras que le pertenecen de manera ancestral, y que en medio de esa dilación y de esa falta y esa inercia y compromiso del gobierno nacional y especialmente de la unidad de restitución de tierras, hace que particulares, por esa ausencia de titulación, vean que se pueden quedar con baldíos. Esas tierras son del Consejo Comunitario de Puerto Girón. Esas tierras no son de empresarios bananeros, que además son socios del puerto, que uno no entiende cómo se conversa una sociedad con un puerto con todo el deseo de hacerle daño a un proyecto. Esas tierras son de los negros de Puerto Girón, de ese Consejo Comunitario, de nadie más. Y tenemos que defenderlo y además exigirle que sirva esto para que el presidente Petro entre en razón, para que de alguna manera materialice e inspire el cambio del que habló. Si hay algo en lo que deberíamos estar cambiando es en la agilidad del proceso de restitución de tierras. Si queremos de verdad contribuir en el cumplimiento del punto 1, del acuerdo de paz, lo que deberíamos comenzar por hacer es devolverle la tierra a quienes se las quitaron, por medio de violencia, por medio de abandono, en el marco del conflicto armado, en el marco de la ley 1448, pero ni siquiera eso estamos haciendo. Y esa dilación y esa ausencia de pragmatismo en favor de las comunidades, lo que hace es que personas como estos hagan este tipo de artimañas, de artilegios jurídicos para quedarse con sus tierras. Yo me opongo como diputado de Urabá, me opongo como diputado de Antioquia, pero fundamentalmente como urabaense. No lo vamos a permitir. Las tierras de los negros se respetan y las tierras del Consejo Comunitario serán. Pues es el diputado de Antioquia, Camilo Calle. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias, María Camila, muchas gracias, Ana Cristina, y quiero cerrar con esto muy breve. Yo quisiera invitarlas a Urabá. Yo quisiera que ustedes dos y su equipo, por supuesto, nos dieran el honor de llevarlas a nuestra región, porque Urabá es mucho más que debates políticos con un señor que ya no es abogado, que fue un senador poco ilustre y que ha hecho cosas muy dolorosas y muy tristes en contra de Antioquia. Urabá es mucho más que empresarios que se quieren apoderar de tierras de comunidades afrodescendientes. Urabá es una región biodiversa, con una riqueza hídrica preciosa, con unos bosques y unas selvas hermosas. Entonces las invito para que nos tomemos una pola en Urabá, para que conversemos y para que no solamente veamos esa belleza, sino que también vayamos a donde las comunidades indígenas, a donde las comunidades afro, porque por supuesto tenemos una explosión económica maravillosa, pero tenemos unos retos ambientales y sociales que también tienen que estar en la agenda pública. Y diputado, lo tengo que interrumpir porque me tengo que ir con las noticias del mediodía y ya aquí me están presionando, pero le agradezco enormemente y claro que vamos a estar en el Urabá, sin duda alguna. Gracias por atendernos y por darnos la respuesta a un interrogante que yo tenía y es ¿dónde estaba la bolita de por qué unos socios del puerto se estaban oponiendo a que esto continuara? Y usted dice, aquí lo que hay es un cartel de volteo de tierras. Gracias por estar con nosotros. Y te envío toda la información a tu WhatsApp de las resoluciones falsas y verdaderas. Gracias.